Buenos días, mi nombre es Lady Tatiana López, pertenezco al programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy voy a exponer la sustentación de la práctica número 3, más exactamente el informe final sobre cada una de las actividades que se llevaron acá durante la práctica formativa 3. El número de este curso es el 4084, el docente pues es Giovanni Arturo. Como objetivo principal de esta sustentación, tenemos que se explicarán las diferentes experiencias ejecutadas en el proceso de formación de la práctica número 3 formativa, evidenciando los diferentes métodos de aprendizaje que se manejaron, diseñando el informe final de esta práctica y mostrando varias de las experiencias en el transcurso de esto. Entonces, en este caso, se podrá describir varias de las actividades que fueron elaboradas y ejecutadas durante el transcurso de esta práctica número 3 formativa. El escenario principal para la ejecución de cada una de las actividades fue la Fundación Colombia Territorio Azul, la cual está trabajando con una población desde niños hasta adultos y trabaja con un objetivo principal que es el cuidar el medio ambiente y dar cuenta de cómo se está degradando cada uno de los recursos naturales em, y cómo se pretende manejar a través de campañas y actividades esa concientización por el respeto y el cuidado del medio ambiente. Entonces, el informe final de esta práctica 3 se ejecutaron durante todo el periodo académico, trabajando directamente con poblaciones osciladas de edades entre 11 y 14 años. Se mencionan varias de las actividades como los antes, la problematización que se identifica en la fundación, tres planeaciones pedagógicas, las cuales están enfocadas al manejo de las metodologías activas y el uso de las nuevas tecnologías y el método de evaluación. Como terceras actividades, más o menos, em, se realiza un diario de campo donde también se mencionan tres metodologías activas principales y se lleva también a cabo la ejecución y la descripción de dos laboratorios en donde se lleva a la experimentación con los niños de la fundación, quienes van a trabajar durante todo el proceso de la práctica 3. Y por último, tenemos el primer conversatorio que se hizo para exponer varias de las experiencias pedagógicas que dan cuenta de cada una de las actividades que se manejaron en las secuencias didácticas. El escenario de práctica, como lo mencionaba anteriormente, es la Fundación Colombia Territorio Azul, con una población de niños de quinto grado de la comunidad, o sea, en este sentido, no se trabajó con una institución educativa principal, sino se trabajó con una comunidad en general, que es con la población con la que trabaja la Fundación Colombia Territorio Azul. Los temas de trabajar durante todas estas actividades que se llevaron a cabo con la fundación fueron pues los ecosistemas y sus tipos, el cuerpo humano y sus partes, la célula y sus partes también. Los dos laboratorios que uno fue de biología, relacionándolo directamente con la temática de las pigmentaciones vegetales y el proceso que lleva a cabo de la cromatografía y los estados de la materia. Adicional, pues tenemos el tema de las plantas y sus partes también, pues eso se lleva a cabo durante la actividad del día de campo. Los contenidos temáticos, así como lo mencioné anteriormente, fueron elaborados durante este proceso de práctica con la población de los niños de la Fundación Colombia Territorio Azul. Entonces, como primera medida, tenemos una actividad que está relacionada con la importancia de divulgar el cuidado del medio ambiente, en la cual puntualizamos o señalizamos principalmente la problemática de la redundancia de este escenario al llevar a cabo cada una de estas actividades. Como segundo, tenemos la primera planeación pedagógica que se ejecutó con los niños de la población de la Fundación Colombia Territorio Azul, que tuvo como tema principal los ecosistemas y con sus subtemas de los tipos de ecosistemas.
Como segundo, como segunda planeación, se tuvo en cuenta la temática del cuerpo humano y sus funciones con sus partes y sistemas. Como tercera planeación, la célula y sus partes. Como seguido, realizamos un diario de campo basado en la temática de las plantas y sus partes, seguido de un laboratorio de biología de la pigmentación vegetal, un laboratorio de química sobre los estados de la materia y otro un conversatorio de experiencias de agua. Se hace referencia a, valga la redundancia, a los referentes curriculares, empezando con los estándares curriculares, en donde se maneja el entorno vivo, el entorno físico, la ciencia y la tecnología, que directamente se va a relacionar con cada una de las acciones que realizan los niños en la ejecución de cada una de sus actividades, em, para que así pues, puedan desarrollar su sentido en el aprendizaje significativo. Seguido tenemos los derechos básicos de competencia, donde pues se pretende que comprendan pues el sistema del cuerpo, su nutrición en el cuerpo, la identificación de los ecosistemas, la identificación de las partes de las plantas y entre otros. Como último, tenemos las competencias que se van a desarrollar durante todas estas actividades. Directamente trabajaremos lo que es la identificación, la comunicación, la indagación, la explicación y el trabajo en equipo em, con los niños y obviamente protagonizando cada una de las acciones que ellos realizan y pretendiendo que ellos también como que sean muy independientes y autónomos en este proceso de aprendizaje. Como lo mencioné anteriormente, tenemos varias de las actividades realizadas durante el proceso de práctica número 3 formativa que se relacionan pues con la problematización, con tres planeaciones pedagógicas, con un diario de campo, con el laboratorio de biología y química y por último el conversatorio. Entonces, tenemos la actividad número 1, que es la problematización, donde se relaciona directamente el problema con el escenario de práctica. Allí se logra pues evidenciar que es de suma importancia ejecutar la secuencia didáctica de los ecosistemas con la comunidad directamente, aclarando así cada uno de los temas que aún no se tienen claros como en la sociedad, y pues por esa razón ocurre la desinformación de cada uno de estos temas y se lleva pues a cabo esta pérdida de recursos naturales y la contaminación y cada una de estas fallas ambientales que están ocurriendo. Em, la problemática está enfocada a la identificación de los componentes que están en el ecosistema del país y asimismo generar pues, la identificación del impacto ambiental que se ha venido desarrollando durante todo el pasar de los años, ¿cierto? Entonces, como problemática puntual, tratamos la falta de encuentros directos con la comunidad para informar la desinformación de las problemáticas ambientales, la contaminación de los ecosistemas como residuos aprovechables por no exponer las fallas que causa el ser humano, la desaparición de los recursos naturales a manos del hombre. Entonces, como las primeras actividades o la primera actividad que se tuvo en cuenta para esta problematización fue una posible solución relacionándolo o anclándolo a algunas de las campañas o proyectos que tienen la Fundación Colombia Territorio Azul. En este sentido, puntualizamos mucho la elaboración de una cartilla informativa llamado Proyecto Hojas de Vida, donde se trabajan cuatro recursos principales, como lo son los árboles, el agua, el aire y la tierra o suelo más conocido. Entonces, a través de estas cartillas informativas, se pretende que cada uno de los participantes se informen acerca de estos recursos, ¿sí? Teniendo en cuenta tres tiempos en los cuales pues, se expone como primera medida cuál es la importancia de estos recursos, como segunda medida se exponen cuáles son las problemáticas y cuáles son como esas actividades que están conllevando a la pérdida y a la inestabilidad del ambiente. Como último, damos unas posibles soluciones
para que cada una de las familias con las que se trabaja en esta fundación pues tengan en cuenta y cambien como es el chip en el cuidado, en el quehacer diario de sus casas, ¿sí? Entonces, como segunda actividad tenemos la primera planeación pedagógica, donde mencionamos el tema principal de los ecosistemas. Como subtemas tenemos los tipos de ecosistemas, donde pues se despliegan los tres ecosistemas principales, que son el terrestre, el acuático y los ecosistemas mixtos. Cada uno tiene pues también su despliegue de temáticas. Y pues en esta oportunidad se trabaja pues con la Fundación Turcos, la cual trabaja con niños en condiciones especiales. Más exactamente se trabajó con niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces se identificaron los ecosistemas y sus tipos y pues se tiene gran importancia al resaltar que se trabajó con un aprendizaje gamificado. Entonces allí se pretendía que los niños, más allá de divertirse, aprendieran de una manera mucho más creativa y asimismo tuvieran un aprendizaje significativo, haciendo uso también de las TICs y trabajando pues en actividades interactivas. Las actividades puntuales que se trabajaron en esta planeación fueron la identificación de los ecosistemas en el mapa de Colombia, pues donde la docente realiza pues una explicación antes, ¿no? Una contextualización de la temática. Y luego, para dar inicio a la actividad, la docente lo que hace es exponer un mapa de Colombia, entrega unas imágenes de estos ecosistemas para que los niños pues señalen cuáles son las características principales de este ecosistema y las ubiquen en el mapa de Colombia. Luego, los estudiantes visualizan un video de los ecosistemas y por último resuelven unas preguntas para obtener como, o para analizar pues, si hubo un aprendizaje significativo en cada una de ellas. Como segundo encontramos la segunda planeación pedagógica que hace referencia a la temática principal del cuerpo humano. Sus temas fueron las funciones, las partes y los sistemas del cuerpo. Entonces se hace una contextualización de la temática, donde pues se despliega qué es el cuerpo humano, cuáles son sus partes y sus funciones, y adicional se realiza una breve explicación pues, de los sistemas del cuerpo. Aquí mencionamos o señalamos a la SUNA del 2018, que tiene claro que las tecnologías de la información y la comunicación representan nuevos modelos de expresión y, por tanto, nuevos modelos de participación y de creación cultural sobre la base del nuevo concepto de la alfabetización digital. Como podemos observar, pues en esta planeación lo que básicamente se trabajó fue con el uso de las TIC, ¿no? Entonces, asimismo, o relacionándolo ya directamente con este tema de las TIC, las actividades que se ejecutaron fueron como primera medida, unos juegos de memoria, de relación de imágenes y comparaciones de dibujos, o sea, de relación de los dibujos con definiciones a través del dibujo, ¿no? Y como una última actividad final, la docente pues hace un juego de globos en donde los niños pues utilizarán varias extremidades de su cuerpo y así a través de este juego van a identificar sus partes del cuerpo y van a hacer relación con la contextualización que se tuvo en cuenta en el tema principal que fue el cuerpo humano. Listo. Como tercera planeación pedagógica tenemos los temas de qué es la célula, sus subtemas de partes de la célula, tipos de la célula eucariotas y procariotas. Se define cada uno de estos temas y el estudiante pues inicialmente empezará también a investigar acerca del tema, llevando ideas principales de la temática pues participando en una actividad, la cual se desarrolla inicialmente con una guía en donde él mismo empezará a desarrollar pues como su evaluación diagnóstica y el niño interactúa con el docente en la observación de la manera en cómo se califica cuantitativamente. Como podemos observar en estas actividades, en esta planeación,
se trabajó los métodos de evaluación, es decir, métodos ya sea formativo, diagnóstico y sumativo. Para esta oportunidad se tuvo muy en cuenta la evaluación diagnóstica, donde se tenía principal énfasis en esos conocimientos previos que cada uno de los estudiantes llevaba pues al aula y se relacionó mucho con las actividades que se llevaban allí, ¿no? Entonces, en la primera actividad, el niño identificó temáticas tratadas en el contenido temático, en donde desarrolló pues la guía de la unidad que pues obviamente se les comparte a ellos interactivamente. Ellos la desarrollan y el niño pues la devuelven al docente. Se les hace observar un video de qué es la célula, la definición, la estructura, las funciones, las partes, los tipos de célula, para que ellos también tengan como un conocimiento puntual de qué es la temática que vamos a trabajar. Entonces, como último, realizamos un juego en el que consistía decir dos verdades y una mentira, y a partir de la temática los estudiantes tendrían que referirse en tres frases que relacionaban el tema. Entonces, en estas frases debían decir una mentira y dos verdades. Y así, como fueron organizados por grupos, pues no fueron los que grupos grandes, pero sí se trabajó en grupos. Em, Ellos tenían que identificar cuál era la mentira de acuerdo a lo que se vio pues, en su totalidad de la clase o de la exposición de cada una de las semanas. Luego seguimos con el diario de campo, en donde el tema principal fueron las plantas y como subtema fueron las partes de las plantas y sus funciones. La actividad principal fue llevada a cabo en el Centro de Estimulación Temprana. Se manejó niños en edades aproximadas de 3 y 4 años de edad. Y para desarrollar estas actividades del día de campo se tuvo en cuenta la identificación de los temas a través de videos, de juegos, de explicaciones por parte del docente. Entonces, por otro lado, podemos explicar que el diario de campo se pretendía involucrar a la población directamente con el entorno. Entonces, se pretendía que los estudiantes, así como tema principal, identificaran la problemática de la falta de espacios verdes que habían en la institución. Entonces, a través de esto se desarrollaron tres metodologías activas principales, la cual fue el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos. Entonces, como primer aprendizaje basado en proyectos, mencionamos a Zúñiga, en donde dice que, sí, que este aprendizaje sirve para desarrollar habilidades y hacer la resolución de problemas de trabajo en equipo y pensamiento crítico. Luego seguimos en el aprendizaje basado en, en problemas, perdón, en problemas que tiene como premisa que el estudiante aprenda cuando se ensaya o se indaga con la naturaleza y los fenómenos. Entonces, tiene que tener gran relación con las actividades cotidianas, abarcando la presentación en problemas y condiciones de trabajo para la resolución de estas y la detención de las necesidades entre los estudiantes. Como último, tenemos el aprendizaje basado en retos y señalamos lo que menciona Delgado en el 2018, quien dice que el reto es un tanto mejor cuanto más afecte al alumnado y muestre más interés en él. Además, el reto se debe tener una visión práctica relacionada con el contexto social donde el alumnado se desenvuelve. Como actividades principales durante este diario de campo se tuvieron tres. Como primera medida, los niños tenían que seguir instrucciones a través de un baile que se les realizó como para hacer esa actividad de rompehielos, ¿no? Como segunda, se hace la identificación de las partes de las plantas a través de una actividad interactiva
Y como último se hace la ejecución de la siembra de plantas, en donde los principales protagonistas fueron los niños. Ellos mismos realizan pues el cultivo, ellos mismos realizan como el proceso de cultivo con cada una de las semillas que se les da. Seguido de esto tenemos el laboratorio de biología, donde se realiza una práctica de laboratorio y los niños identifican pues múltiples pigmentos vegetales llevándolos a la ejecución a través del proceso de cromatografía. Entonces, como tema principal tenemos la pigmentación vegetal y como subtemas tenemos los tipos de pigmentaciones vegetales, desplegándoles cuáles son los temas. Y por último mencionamos que es la cromatografía, la cual es la que nos va a permitir ejecutar este laboratorio. Entonces, a través del laboratorio se pretendía que los niños pues identificaran y reconocieran cada uno de los pigmentos vegetales y su clasificación. Se llevó a la ejecución esta práctica de laboratorio, en donde ellos eran los directos protagonistas en este proceso de aprendizaje y se basaron en conocimientos previos y en la contextualización que se le realiza en el tema antes de llevar a cabo la práctica. Luego se muestra cuál fue el tema a trabajar, cuáles fueron los subtemas y a partir de esto se lleva a la ejecución la práctica del laboratorio en donde ellos pues demuestran qué es lo que están viendo, cuáles son las observaciones o los análisis que ellos realizan en el transcurso de este laboratorio, respondiendo también a sí mismo preguntas que se les realizan pues en su momento. Luego seguimos con el laboratorio de química, donde pues el tema principal fue qué es la materia, sus temas de cuáles son las propiedades de la materia, propiedades en general, propiedades específicas e intrínsecas y los estados de la materia. Entonces, este tema también pues se identifica, se pretendía identificar qué sabían los niños y también se pretendía que los niños reconocieran cada uno de los estados de la materia. Entonces, por esto se llevó a la ejecución en un laboratorio en donde los niños tenían contacto directo con tanto los materiales como los reactivos, analizaban qué ocurría, también utilizando conocimientos previos, porque durante el transcurso o el proceso de este laboratorio, ellos expresaban mucho qué era lo que iba a ocurrir antes de llegar a la ejecución, ¿no? Entonces ellos se emocionaban al mencionar que no, que aquí iba a pasar, que el gas iba a hacer inflar la bomba o temas así. Entonces, lógicamente se llevó a cabo el laboratorio de los estados de la materia, donde el tema principal fue identificar los gases y pues cuál fue su reacción, ¿no? Y por último tenemos el primer conversatorio de experiencias pedagógicas, donde fueron convocados tres participantes de la práctica formativa. Ellos expresan varios de los aspectos a tener en cuenta, los cuales pues vivieron en su diario vivir o en su diario de práctica. Tres ponentes invitados que hacen relación directa con el quehacer en sus escenarios y profesiones como docentes, contando pues ya sean anécdotas, asimismo pues contando sus experiencias y como aconsejando sobre todo el tema o sobre todo su proceso de formación en cada uno de los escenarios que realizan. Entonces, se realizan también varias intervenciones por parte de los invitados y por el docente guiador en este proceso de formación de práctica número 3. Entonces, los temas a tratar en este conversatorio fueron las experiencias de las metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje, que fue dirigido por la ponente Tatiana Ramírez, donde, pues, así como lo mencioné anteriormente, cada uno de ellos expresaba pues, sus experiencias, sus anécdotas también. Como segundo, pues estuvo el compañero Héctor Bustos, donde él mencionaba en qué consistía la educación basada a través de las nuevas tecnologías, más conocidas como las TICs. Y por último tenemos a la ponente Viviana Tunjano, quien hace referencia en qué consiste la evaluación como herramienta de transformación en la práctica de docente. También cuenta pues sus experiencias en su proceso formativo como docente
y expresa también anécdotas que le ocurren con sus hijos, porque pues obviamente tiene hijos. Las actividades de apertura fueron, fueron diseñadas por los organizadores. Ellos hacen una breve descripción de la importancia que tiene la práctica formativa. Como segunda parte, hacen una breve introducción de cuáles son los perfiles de cada uno de los ponentes, que pues en estos casos fue lo que mencioné anteriormente. Y ya entonces empieza a desarrollar pues el discurso de cada uno de los ponentes, donde se habla puntualmente sobre las metodologías activas, el uso de las TICs y los métodos de evaluación. Mm, Como último tenemos la evaluación. Entonces, de este informe final se puede hacer la evaluación diagnóstica y formativa, en donde se realizan, en donde o sea, los cuales se realizan durante todo el proceso de práctica. Se hace el manejo de los conocimientos previos, como lo hemos mencionado anteriormente, cada una de las actividades. Se pretende que asimismo se fueran hilando o se fueran exponiendo varias metodologías activas, se llevarán a la ejecución, se, se llevarán a esa experiencia en el proceso de formación de los docentes que están pues, llevando a cabo esta práctica 3. Se hace el uso de las nuevas tecnologías, en donde pues obviamente se pretende que los niños se motiven al realizar cada una de las actividades y como que se interesen cada vez más por conocer acerca de los temas. Se debe tener muy en cuenta el aprendizaje significativo, como lo menciona Ausdale, ya que a través del aprendizaje significativo se obtienen conocimientos muy claros y precisos, y obteniendo pues obviamente resultados muy positivos en esta ejecución de cada una de las actividades. Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Y esta es como la explicación de mi informe final de práctica número 3 formativa, en el cual pues tuvo directo protagonismo el profesor Giovanni, al cual le agradezco. Muchas gracias.